Continuamos entonces el miércoles con Jesús. Yo no sé qué tan edificado esté resultando usted con esto, pero yo personalmente, y era la idea, cada semana me gozo en la palabra del Señor. Y yo sé que el Señor siempre puede darnos más, pero seamos honestos, no siempre conseguimos ese más. Y no es problema de Dios, es problema de nosotros. Sin embargo, en el transcurso de este año, cada semana he recibido ese más, y por eso me gozo tanto y por eso tengo tanta emoción de poder compartirlo con ustedes, pero también la gran responsabilidad de hacerme entender. Por eso oro al Señor, por eso oramos al Señor y por eso ruego de sus oraciones. Hoy el tema a tratar es, a lo mejor el título no es lo mejor, pero es el título que a mí se me ha ocurrido, de todo a todo: Jesús y el gran perdedor. ¿Quién quiere ser un perdedor? Nadie quiere ser un perdedor. Todos queremos tener éxito. Eso quiere decir que nos vaya bien en todo lo que nos propongamos, que planeemos y a lo cual nos dediquemos. Es bien triste y lamentable cuando planeamos, nos esforzamos y las cosas no salen como uno quisiera. ¿A qué podemos atribuirlo? Bueno, hemos aprendido un par de cosas en los últimos 2 domingos, para los que han estado y los que no han estado, como que el obedecer diligentemente es imprescindible, pero no es todo. Todavía necesitamos, y especialmente para lo que es la protección, el sello divino o el sello de Dios. Hoy día vamos a ver el gran perdedor. ¿Qué podemos decir al respecto? Que hay perdedores que ganan y ganadores que pierden. ¿A qué me estoy refiriendo? Estaban las citas al comienzo, los hermanos en Facebook ya las tienen. Me estoy refiriendo a una historia en particular. Vamos a ver la historia bíblica y esta es una historia secular. Hay un hombre que su nombre es Michael Vendrella. Y había un programa de televisión, no sé cuántos lo recuerdan, yo lo vi solo un par de veces, que se llamaba El Gran Perdedor, y que consistía que una persona pudiera deshacerse o deshacerse de aquello que sobraba, de aquello que era extra y que por lo tanto le estaba molestando en su cuerpo y en su vida. Vamos a ver dentro de poco en unas libras. Les voy a decir, este hombre pesaba 234 kilos y perdió 117 kilos y medio. Eso significa que perdió el 50.19% de sí mismo, de su cuerpo. Al final de la temporada, novena por cierto, en el 2010, este hombre cambió completamente. Al final de la temporada, al final del reto, al final del desafío, él era literalmente la mitad del hombre que llegó ahí a ese concurso. Pero no estaba triste, estaba feliz, porque logró su objetivo, que era perder, quitarse o despojarse de todo aquello que le estorbaba, que le molestaba y que estaba atentando seriamente contra su salud. Ahora, no solo eso, por haber perdido tanto, por haber sido el que más perdió de todos porcentualmente, se ganó $250,000, $250,000. Oiga, yo creo que a esta altura muchos estarán pensando, pues si eso es perder, yo quiero perder. Bueno, el día de hoy no se trata de que perdamos, sino se trata de ganar. Nada más para que tengan una mejor imagen de cómo era él y cómo terminó. No fue fácil, se darán cuenta, no fue fácil. Les digo yo que ese no soy yo y que no es fácil. No, señor, no es fácil. En libras, eso es lo que empezaba, 526, perdió, llegó a 262, perdió 264, más del 50% de su peso. Bueno, la Biblia nos enseña un caso, no es el único, pero un caso especial acerca de alguien que no solo perdió, sino que perdió lo más importante. Y este hombre lo tenía todo. Vamos a ver, este hombre lo tenía todo. Debo decirles que la historia, si no alcanzaron a fijarse al principio, la vamos a basar en Marcos. Pero esta historia se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, eso quiere decir Mateo, Marcos y Lucas. Y aunque la base será Marcos, voy a hacer mención, no lo vamos a ver, pero hacer mención a información adicional que nosotros encontramos en los otros evangelios. La historia de este hombre es de un hombre joven.
Y me dediqué mucho a estudiarlo, a analizarlo, porque en realidad es un tipo interesante. La lista de cosas que les voy a compartir acerca de él, nada más que no me pidan que se lo presente al final, porque ya no está. Habrá similares, pero este ya no está. El hombre era joven, ¿no? Es descrito como joven, o sea, tenía juventud. Eso quiere decir que tenía menos de 40 años. Tenía una posición social. Lucas nos dice que era principal, eso quiere decir que era importante. Probablemente incluso que era famoso. Lucas también nos dice que era muy rico, que era un hombre espiritual, un hombre religioso y todavía más un hombre sensible. Era moral y espiritualmente aceptable socialmente. Ahora, otro detalle interesante, y esto de dónde lo sacamos, por la juventud de él, por el monto de su fortuna y por el lenguaje que utiliza él, a esto hace suponer que él era un heredero y que la riqueza, porque él dice, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Entonces, su lenguaje nos hace pensar que él era un heredero. Eso quiere decir que su fortuna venía por generaciones. Y eso es argumento para que nosotros podamos decir que además de todo lo anterior, ¿podría haber más? Sí, que era bueno. Ustedes dicen, ¿pero qué tiene eso que ver? Es que lo tenía todo. Díganme ustedes qué le faltaba. ¿Qué más podemos decir así? En pocas palabras, era un buen partido. ¿Qué buen partido? Digo, partidazo. Imagínense que nos llegara aquí a la iglesia, con diezmo y todo. Adicionalmente, podemos presumir que habría estado involucrado en la política, hermanos, y así podríamos seguir hablando de él. Sin embargo, lo importante es para nosotros que lo tenía todo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Pues no nos podemos quejar, pero si uno tratara de hacer comparaciones, probablemente muy poco, casi nada comparado con él. Pero a la vez, nosotros tenemos ya lo más importante, y no por mérito alguno, simplemente porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y nosotros lo tenemos por gracia, por el amor de Dios. El relato bíblico dice de la siguiente manera en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 20. Al salir de él, nuestro Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo. Esto ocurre después de que nuestro Señor Jesucristo había tenido un episodio con sus discípulos, a los cuales reprendió diciéndoles: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Él ya que se iba, y llega este joven, entre comillas, y llegó corriendo. Esto nos da para mucho. Vamos a seguir avanzando. Luego dice, hincando la rodilla delante de él. Eso quiere decir que era un poco histriónico, era como un poco dramático, un poco como artista. Definitivamente era un hombre que tenía dones políticas. Y dice, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, y le preguntó: maestro bueno. Y es lo primero que aquí tenemos que destacar, porque esta es una señal interesante. Siempre que decimos que nuestro Señor Jesucristo respondió a él diciendo de que no era bueno, que bueno uno solo y que ese es Dios, en realidad sí se trata de humildad, porque nuestro Señor Jesucristo era humilde y modesto. Pero también se trata a que nuestro Señor Jesucristo, él podía ver lo que el hombre no puede ver, que es lo que hay dentro del corazón del hombre. Entonces, aunque el hombre vino con una pregunta y con una actitud, entre comillas, humilde, postrándose de rodilla, que es muy cuestionable porque probablemente no lo hizo de rodillas, sino que hincó una rodilla. Y normalmente esa postura es más bien eso, una postura, que una verdadera actitud del corazón. Y nuestro Señor Jesucristo, al ser nombrado así de parte de él, maestro bueno, ¿qué vio? Por todo lo que viene después, él vio que más que una necesidad, no vamos a negar la necesidad que él tenía, el deseo profundo de su corazón por las cosas espirituales, por avanzar, por crecer, pero también él tenía una necesidad de afirmación, porque cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo, lo hace a él como un maestro, no como el Mesías, o no como Señor, o no como un enviado directo de Dios, simplemente como un maestro. Y él como maestro, al ver la calidad moral y espiritual
Y si le hubiesen dicho algo acerca de su condición económica y posición social, probablemente dijo, este maestro va a querer congraciarse conmigo. Y le voy a tirar así como una información para que él pueda ver qué es lo que yo quiero de él. Maestro bueno. Probablemente lo que él esperaba es que le dijera, bueno tú, o tú eres bueno, o tú ya lo tienes todo, o a ti no te falta nada. Pero sin embargo él tenía, no vamos a negar su interés, pero por otra parte él querría esa aprobación o esa confirmación en público acerca de su calidad moral y espiritual. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Ahora es interesante, si él era, como era de hecho, estudioso o conocedor y practicante de la ley, él sabía perfectamente la respuesta. Pero vuelvo a decir, no quiero juzgarlo mal y decir que él tenía malas intenciones u otras intenciones, pero probablemente pudo haber tenido esa doble intención que ya he mencionado. Continúa el relato. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y la forma en que se lo dice es como que no le gustó. Y es como que le está diciendo también, sé para dónde vas. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes. Ahora es interesante, no le está preguntando, es una aseveración, pero el tono de la aseveración y lo que le sigue, evidentemente está haciendo una aseveración que espera una confirmación de parte de él. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, que ya anticipaba, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso quiere decir que todo esto lo he sabido desde mi juventud, y se lo ha guardado desde su juventud o toda su juventud. Entonces debiera haber sabido la respuesta en conformidad a la ley. Tenía interés, pero también tenía otras intenciones. Recordemos su posición, que es lo único que le faltaba, el dar el siguiente paso o el último paso. Lo tenía todo, solo una cosa le faltaba. Hermanos, aquí vamos a comenzar todavía a poner mucho más atención, porque esto es mucho más interesante de lo que parece. Si normalmente preguntamos, haciendo memoria, ¿qué es lo que le hace falta? Usted me diría, exactamente, eso. Pero no es solo eso, va más allá, despojarse de su riqueza. Veamos, el versículo 21 lo he dividido en un par de partes. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y sin embargo hay miradas que matan. Hay miradas displicentes. Hay todo tipo de miradas. Hay unas miradas que dan miedo. Hay unas miradas que uno no puede dormir después. Hay todo tipo de miradas, quiero que sepamos eso. Pero nuestro Señor Jesucristo normalmente está, a menos que estuviera corrigiendo, y aún cuando estaba corrigiendo, porque quien está corrigiendo también, Él lo hacía con amor. Entonces es un mensaje ya para nosotros, el que nos enseña no solo a hacer bien, a hablar bien, incluso a mirar bien. He tenido que aprender a hablar mejor, he tenido que aprender a mirar mejor. Les voy a decir, siendo cristiano, siendo salvo, siendo un joven, tenía una mirada que provocaba a la agresión. Probablemente necesitaba casarme, no sé, porque ya me cambió. Pero veamos, lo importante y lo más importante es que Jesús le miró y le amó. Eso quiere decir que este hombre tuvo que haber sentido. Uno sabe cuando hay una mirada amorosa, compasiva, piadosa, etcétera, etcétera. Y le dijo, una cosa te falta. Yo creo que ahí ella se sorprendió. Evidentemente, ya sabemos las dobles intenciones, pero la verdadera de que él quería saber más. Pero no se esperaba que le iban a dar una respuesta, porque él ya guardaba toda la ley desde su juventud. Y sin embargo, cuando esto le dijo, entonces verdaderamente llamó su atención. Probablemente ya no estaba con una rodilla en el piso. O se cayó en las dos, o mejor se levantó porque dijo, esto se va a poner bueno. Una cosa te falta. ¿Qué es esa cosa?
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero esto no es lo que falta. Mire, anda, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que era un hombre rico, muy rico, entre paréntesis, no solo rico, sino que muy rico. Y Jesús veía su corazón. ¿Y qué es lo que él vio? Vio que su corazón estaba lleno de ¿qué? De esa riqueza. Una persona llena su corazón de aquello que ama. En algunos es riqueza, en otros es la familia, en otros es el trabajo, en otros es algún deporte, en otros es la televisión, en otros es la música. Hay tantas cosas que uno puede amar y unas más que otras y el corazón se va llenando. Pero mientras más lleno esté de amores o de cosas a las que nosotros estamos afectos o personas, menos lugar queda para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema de él iba en ese camino. Y de hecho, por lo que dice nuestro Señor al decirle, vende todo lo que tienes, que ya sabía que era un tesoro, y tendrás ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Ahora hay que decir que esto que le está diciendo ahí, el problema no era su riqueza. O digamos, el problema era su riqueza, pero lo que él tenía que hacer, o sea, lo que le faltaba, no era tener que vender o todas sus cosas y darla a los pobres. Si no, yo les pregunto, hermanos, ¿eso querría decir entonces que cualquier persona, toda persona que vendiera todas sus posesiones y la diera a los pobres va a ser salvo? ¿Va a heredar o tener la vida eterna? No, absolutamente no. Entonces, para poder heredar la vida eterna, esta no es la cosa que le falta. Este es un problema que tiene, pero no es la cosa que le falta. ¿Qué es lo que le falta entonces? Y ven, sígueme tomando tu cruz. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tiene que deshacerse de todo lo que llena su corazón, de todo lo que ocupa un lugar en su corazón, porque cualquier cosa que esté ocupando primordialmente o prioritariamente un lugar en el corazón de la persona es lugar que le está quitando a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él quiere es que nuestro corazón esté lleno de Él, como Dios, que quiere que le amemos apasionadamente. Cuando una persona ama apasionadamente, ¿de qué está lleno ese corazón? De la persona a la cual ama apasionadamente. Y como Dios, como Jesucristo quiere que le amemos apasionadamente, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón de Jesucristo? Lleno de Él. No puede haber lugar para otras cosas u otras personas, prioritariamente hablando, entendámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? Una cosa te falta. Ven, sígueme tomando tu cruz. Eso te falta. Ven, sígueme, toma tu cruz. Sé mi discípulo, en otras palabras. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Es que este era el problema. Esto es lo que le impedía. ¿Se acordarán ustedes en una oportunidad llega otro y le dice, Jesús le invita a seguirle? Y él dice, es que déjame que entierre primero a quién? A mi Padre. Es que ninguno que ame más a padre, a madre, a hermanos, a hijos, su casa, su carro, su trabajo, puede ser mi discípulo. El discípulo ama prioritariamente y por sobre todas las cosas a Jesucristo, el Señor y Salvador, su Maestro. Entonces, una cosa te falta es seguirlo. Ahora, quiero que entendamos esto un poquito más. Él tenía un problema. Él estaba aquí y él quería heredar la vida eterna que está allá. Si tuviera 2 cuadritos, podría hacer yo algo así. Pero la realidad es que la distancia era mucho más grande. Era el impedimento que él tenía. Entonces, si usted quiere salvarse, haga cuenta, aquí hay un vacío, quiere llegar a la otra orilla, yo le diría, y usted me pregunta qué debo hacer, yo le diría, lo que tienes que hacer es, para llegar allá, tienes que despojarte de todo peso, tienes que retroceder, correr y agarrar vuelo, en otras palabras, y ya que llegues a la orilla, dar el salto, y ahí vas a llegar allá y te vas a salvar. Eso es eso, es el detenerse, el retroceder, el quitarse todo peso y tomar vuelo para poder dar ese brinco. Sin embargo, él ya sabía lo que le faltaba, ya sabía cuál era el problema, ya sabía la solución.
Él perdió lo más importante y por nada. Veamos qué dice Marcos 10, 22 y 23. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Definitivamente él tenía sentimientos, era sensible. Y esto nos muestra la parte sincera y honesta de su pregunta. Se fue, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Ahora es interesante, hay que ver dos cosas. Primero, si una persona tiene tanto interés en algo y alguien le dice, esta es la forma, este es tu problema, pero aquí está la solución para que lo logres, ¿cómo se siente? Si realmente eso es lo que yo quiero, eso es lo más importante para mí en mi vida y me dan la solución, cualquiera que ésta sea, yo me alegro. Pero esto demuestra que en realidad eso no era lo que él más amaba, lo que él más quería en la vida, heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque se afligió y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, porque tenía muchas riquezas, dice otro evangelio, porque era muy rico. Entonces las riquezas eran el problema, pero lo que le faltaba era seguir a Jesús. Versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, esto es interesante, si nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a él y enseñándoles a él, entonces no tenía mucho sentido que se volviera y que le comenzara a hablar a sus discípulos. Es que la verdad es que esta enseñanza es para todos. Hay diferentes grados o niveles, pero la enseñanza es para todos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Okay. No dice aquí los ricos, en el sentido que nosotros asumiríamos normalmente, ricos o poseedores de riquezas como poseedores de dinero. No está excluido esto, pero sin embargo se está refiriendo a algo más que a dinero. Por ejemplo, las riquezas, esta palabra riquezas en el original se refiere a algo útil o necesitado. Se refiere también a riqueza, refiere también a precio, riqueza, dinero, pero también algo útil o necesitado o querido. Todos ustedes tienen riquezas. Todos tenemos riquezas, todos tenemos tesoros. Hasta la persona más humilde y más modesta, si usted va a su casa, tiene algo o algunas cositas que a lo mejor no son ni de oro, ni de plata, mucho menos diamante, pero que son cosas que aprecia o que valora. Normalmente, en hogares muy humildes y modestos, sobre todo, bueno, yo estoy hablando de tiempos pasados, cuando llegaban a tener un televisor, yo les voy a contar que yo pagaba entrada para ir a ver televisión a una casa. Y en blanco y negro, por supuesto. Y se llenaba el niño y en el suelito nos sentábamos. ¿Se imaginan ustedes para esa casa lo que significaba ese televisor? Era su tesoro máximo. Y después nosotros tuvimos nuestro tesoro también. Y después lo quiere de color. Pero el color ya venían chiquititos. Pero luego empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Es un ejemplo porque es una de las cosas más valoradas, incluso si idolatradas o adoradas en las casas. Y aún en las casas más modestas. Ahora hay mucho más que eso, pero todo el mundo quiere. Para algunos puede ser incluso sus plantas, puede ser un arbolito, puede ser un macetero, puede ser unos pajaritos, puede ser unas estampitas y que la guarda de niños porque las coleccionaba. Y así sucesivamente, hermanos. Riquezas, aquello útil que se necesita o que se quiere. Y todos tenemos algo que queremos o algo que utilizamos mucho y vale un tesoro. El varón de la casa tiene algunas herramientitas, no tendrá muchas, a lo mejor tiene unas poquitas, están viejitas, están feitas y las compró ya de segunda, pero ¿cómo las quiere? ¿Cómo las cuida? Es un tesoro. Hermanos, todos tenemos algo. El problema está cuando ese algo ocupa mucho espacio en nuestro corazón y comienza a robarnos tiempo y comienza a robarnos la atención y se la comenzamos a quitar aquí. Adiós, adiós, adiós. No, pero si yo estoy en la casa, yo aquí también leo la Biblia, oro y canto.
Pero ¿qué dice el Señor? No deben de congregarse. Perdió lo más importante por nada. Y yo les voy a decir por qué por nada. Aquí viene, ¿por qué por nada? Porque si usted no lo sabía, hermanos, esto yo he escogido Lucas. Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos cuentan esto, pero me gusta la forma en que lo dice Lucas. Así que me pasé de Marcos a Lucas al final del relato. Y él les dijo, le está hablando a los discípulos para que sepan, para que entiendan, ellos también. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos. Eso quiere decir, o cualquier cosa importante, más que valiosa, importante y aún amada. Pero dice, no hay nadie que haya dejado cualquier cosa por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y qué es lo que él quería? La vida eterna. Entonces, pero él prefirió ¿qué cosa? No deshacerse de aquello que llenaba su corazón. Que para usted puede ser cualquier cosa. Para él eran las riquezas materiales, monetarias, el dinero. Y aquí, a menos que esté de incógnito, no tenemos un millonario, ¿no, verdad? Pero yo un día les quiero dar una sorpresa. Mi esposa me dice, no, yo creo que se los voy a dar. Este hombre prefirió esas riquezas. ¿Qué prefiere usted? Son preguntas. ¿Qué prefiere usted? Y él, ¿por qué por nada? Porque al final de cuentas, cualquier cosa, incluso personas que uno postergue, que deje, o en algunos casos literalmente que abandone por servir al Señor, Dios le va a premiar. Dios le va a regresar y aún todavía mucho más. Les voy a decir, gracias al Señor, porque mi suegra, mi madre política, la mamá de mi esposa, nos ha entendido siempre y nos ha apoyado en esto de que la iglesia, el Señor es primero, siempre el primero. Si podemos ir alguna vez iremos, pero si no, ella, entiendo. Yo mismo también he apartado de mi familia sanguínea, mis propios hermanos, porque yo tengo una responsabilidad mucho mayor, que es con el Señor, que es con la iglesia, y ellos tienen que entenderlo también. Y a veces se trata incluso de cosas materiales. Yo les voy a contar, y todos aquí o la mayoría lo sabe, hace un par de años en uno de nuestros viajes misioneros, pues íbamos a juntar un dinero. Esta vez me tocó a mí la responsabilidad de trabajar en juntar ese dinero. Hicimos varias cosas con el hermano Andrés, y una de las cosas con Josecito, que me apoyaba aquí, el hermano Andrés estaba en la otra esquina, es que por 13 sábados seguidos, 3 meses ininterrumpidos, y como siempre mi esposa apoyándome, no es posible si no tiene uno el apoyo, y teníamos que vender, ya no teníamos que vender. Y yo dije, voy a sacar de mis tesoros. Y saben que mis tesoros, CD de música, DVDs, Blu-ray, muchas cosas, mis tesoros. Y había cosas que, bueno, ninguna cosa no valía nada, ninguna cosa era de poco valor, que eran cosas que a mí me costaron. Pero dije, vamos a sacar, y así por 13 semanas estuve sacando, 13 semanas estuve sacando, estuvimos vendiendo y reunimos mucho dinero, hermanos, pero nunca bajó mi tesoro. Entonces eso quiere decir que si el Señor me lo pide, lo volveré a hacer, y con mucho gusto. Porque eso es cuando uno ama al Señor, y eso es lo que Él quiere, que le amemos de tal manera que estemos dispuestos a seguirle y a tomar nuestra cruz. Eso quiere decir con todas, incluso las circunstancias adversas que podamos tener. Porque no todo está en una condición aventajada de poder decir, para mí es bien fácil seguirlo, porque no tengo que trabajar, porque tengo dinero, etcétera, etcétera. No, cualquiera sea la situación, debemos estar dispuestos nosotros a seguirle. Este hombre fue un gran perdedor. Hermanos, estemos dispuestos a perder lo material, a perder lo terrenal, con tal de ganar con nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos, creo que una imagen habla más que mis palabras. Probablemente vaya usted a recordar estas imágenes y decir, o sea, puedo perder, puedo despojarme, puedo entregar, puedo dar para la gloria del Señor y nunca me va a faltar. Y no solo eso, Él promete todavía que nos va a multiplicar. Hermanos, pregunta final: ¿cuál es su tesoro al que no quiere renunciar? ¿Cuál es su tesoro al que no quiere renunciar? No cuántos ni cuáles son todos sus tesoros. Yo tengo muchos tesoros, pero ¿a cuál sería el que no quiero renunciar? Y aún hasta ese debo estar dispuesto a renunciar por Cristo. La conclusión es: debemos despojarnos de todo aquello que le quite lugar a Jesús en nuestros corazones. Es que hoy día se acaba la teleserie y no tengo cómo grabarlo. Nosotros con mi esposa, de recién casados, una de nuestras pocas diversiones adicionales era ver algo de televisión. Y creo que vimos, no sé, será unas 3 teleseries y nunca le vimos final. No, siempre nos lo perdíamos. Pero bueno, estábamos juntitos y eso era lo que más importaba. Acompáñenme, hermanos, hagamos juntos esta oración. Señor, todo lo que tengo es suyo. Abra mi corazón para ver la manera en que me aferro a mis tesoros y así poder ver cómo estos me apartan de usted. Señor, hoy rindo todo a usted. Amén.